Saludos cordiales y bienvenidos a este encuentro nacional virtual de los institutos de educación superior y escuelas de educación superior pedagógico en el tema implementación curricular de la reflexión a la acción. Un abrazo a la distancia a cada uno de ustedes y reiterando mi cordial saludo a las señoras y señores directivos, al personal docente, a los estudiantes que también están participando de los institutos de educación superior pedagógico del país, así como también a los especialistas de educación superior de los órganos desconcentrados del Ministerio de Educación. Les damos la cordial bienvenida a la sala de exposición y debate número 4, que en esta oportunidad va a abordar en vivo y en directo, por si acaso son las 17:44, el tema de articulación entre la práctica y la investigación. Todo esto en el marco de la implementación del módulo curricular de los diseños curriculares aprobados el año pasado, en el 2019, para los programas de estudios de educación inicial y educación primaria, y este año 2020 se completó para las otras carreras profesionales. Antes de poder empezar, voy a establecer algunas recomendaciones, apreciados docentes. Primero, hay que tratar de registrar la asistencia en el link que se les ha hecho llegar al chat privado. También por este mismo chat privado les vamos a pedirles a cada uno de ustedes que establezcan sus preguntas para poder ser atendidas el día de hoy. También les vamos a hacer llegar el PPT por medio de un link cargado en un drive para que ustedes puedan bajar la información. También me cabe indicar que casi al finalizar, ¿no?, el evento, le vamos a pedir a cada uno de ustedes que llenen la encuesta de satisfacción del trabajo realizado el día de hoy. Ahora bien, este espacio de diálogo reflexivo en esta tarde consta de 3 momentos. En un primer momento es la presentación de la propuesta formativa de la práctica y la investigación en el nuevo modelo curricular. El segundo es un diálogo alturado para responder sus preguntas y atender sus inquietudes de cómo tenemos que implementar los módulos formativos de la práctica y la investigación. Y la tercera parte es la lectura de las conclusiones del trabajo. Para iniciar esta primera parte, voy a dejar en el uso de la palabra a la especialista de la Dirección de Formación Inicial Docente del Ministerio de Educación, la magíster Maritza Huizayucra, quien nos va a presentarnos toda la información sobre este proceso de articulación. Adelante, Maritza. Muchas gracias, estimado Washington. Muy buenas tardes con todos los participantes. Estoy muy contenta de participar en este momento, en esta sala, para poder dialogar en torno a este asunto tan interesante que es la articulación de la práctica y la investigación. Vamos a desarrollar este espacio con la revisión de algunos puntos que ahora en el PPT van a poder observar. Este espacio se va a organizar en torno a, primero, conversar sobre los aspectos que sustentan la articulación. ¿Por qué pensamos en módulos que articulan la práctica y la investigación? Y la pregunta es, ¿por qué pensar en un espacio formativo diferente a los cursos, ¿no? ¿Por qué hablar de módulos? Me parece que ahí estamos, ya compartiendo, me parece, la pantalla, ¿sí? Entonces, luego de revisar algunos aspectos sobre el por qué articular la práctica y la investigación a través de módulos, vamos a pasar a revisar algunos aspectos referidos a los criterios que se han considerado para construir, para diseñar estos módulos que están presentes en el plan de estudios desde el ciclo 1 al ciclo 10. Seguidamente, vamos a revisar algunas características fundamentales de los módulos que es importante tenerlas presente en el momento de implementar, ¿no?, dichos módulos. Vamos a revisar
cuáles son los aprendizajes básicos que se plantean desarrollar en cada uno de estos módulos, cuáles son esos énfasis en el marco de esta articulación práctica e investigación. Seguidamente vamos a revisar algunos aspectos sobre los proyectos integradores anuales, ¿no? Esta propuesta de proyectos que concretiza la articulación vertical de los diseños curriculares y que están muy vinculados al trabajo de los módulos. Por ello es que es preciso abordar este asunto de los proyectos integradores anuales. También en la misma línea vamos a revisar las características de estos proyectos y finalmente vamos a darle algunas pautas de cómo implementar estos proyectos en el trabajo formativo. Y al finalizar de las preguntas y del intercambio es que se va a dar lectura a las conclusiones, ¿no?, de esta temática. Entonces vamos a dar inicio al primer punto, que está referido a por qué articular la práctica y la investigación, ¿no? En este momento queremos compartirles lo que a nivel del equipo de currículo de la DIFOIT realizamos, ¿no? Un proceso de búsqueda de información, buscamos cómo es que en otros escenarios, en otros países se está desarrollando la formación docente, la formación inicial, y luego de revisar diversos modelos de formación docente, hemos identificado pues la presencia de algunos aspectos fundamentales, comunes, ¿no?, en estos modelos revisados, llámese la experiencia de Colombia, Ecuador, Argentina, México, y había aspectos comunes, ¿no?, que se repetían en estos modelos de formación. Uno de ellos era la especial mirada en el desarrollo de la práctica y la investigación, ¿no?, como aspectos medulares de toda la formación. Y otro aspecto importantísimo que reconocimos en estos diversos modelos es pues esta articulación de toda la formación, ¿no? Entonces todo el plan de estudio, todo el plan de formación se concebía desde una perspectiva articulada, ya sea en algunas experiencias, esta articulación se realizaba a través de ejes temáticos o núcleos temáticos o proyectos también, como el caso de Colombia. Entonces, la idea era justamente recoger este aporte valioso de otros modelos de formación inicial docente y pensar cómo sería, ¿sí?, la propuesta formativa para estos nuevos DCBN, y se planteó, pues, reconocer también, por otro lado, la trayectoria, ¿no?, estas experiencias que muchos institutos públicos tenían respecto a desarrollar la práctica y la investigación en forma vinculada, a pesar de que teníamos pues un plan de estudio donde práctica e investigación se desarrollaban como áreas distintas, ¿no?, pero en algún momento de la formación, y generalmente se apreció pues en el cuarto y quinto año, sí había esta vinculación. Muchos institutos trabajan de esta forma, ¿no?, articulada la práctica y la investigación. Entonces, lo que hace más bien estos DCBN es oficializar esas buenas prácticas, ¿no?, esa intención, pero desde un desarrollo permanente, desde un ciclo 1, ¿no?, desde el ciclo 1 hasta el ciclo 10, la presencia de estos módulos que articulan la práctica y la investigación. A su vez, también esta revisión de modelos, esta revisión de bibliografía, de fuentes, nos puso pues sobre la mesa los valiosos beneficios que tiene el trabajar de manera articulada la práctica y la investigación, ¿no? Uno de ellos es pues que se inserte en la formación estos tres elementos, ¿sí?, acción, investigación y formación. La idea es que la formación esté teñida de investigación, esté teñida de una práctica situada, y esto nos llama pues a una suerte de diálogo o de coordinaciones entre todos los cursos de un plan de estudio. Entonces, la idea era justamente hacer vida esa posibilidad de articular la formación. La idea también es pues que, siendo la práctica como un aspecto medular, los estudiantes puedan asumir las experiencias de práctica en base a la toma de decisiones, pero sustentadas en el análisis de evidencias, sustentada en procesos de investigación que le dan cierta objetividad y veracidad a esa intervención, ¿no?, que no sea una intervención espontánea, sino una intervención con sustento. La idea era, pues, poder desarrollar en los diferentes espacios formativos, sean cursos y módulos, en el plan de estudio, procesos de investigación, desarrollar habilidades para la investigación, habilidades investigativas, considerando también que uno de los fundamentos de los DCBN es justamente la investigación formativa, como uno de los fundamentos pedagógicos. Por otro lado, también el beneficio de esta articulación va en la línea de
generar una comprensión de la realidad a partir de entender positivamente el cambio y el conocimiento como aspectos fundamentales en la formación, ¿no? Toda nueva construcción de conocimiento, toda reconstrucción del saber pedagógico de la mano con la investigación, de la mano de asumir el cambio como una posibilidad de mejora. Y por otro lado, también tenemos como un sustento de por qué articular la práctica de investigación, justamente porque deseamos formar un docente crítico, reflexivo, que investigue no con fines académicos meramente, sino que investigue como parte natural de su quehacer docente. Somos conscientes que actualmente en la formación en servicio se ha identificado una debilidad en los docentes, ¿no? El hecho de realizar prácticas rutinarias o no planificar, realizar una práctica espontánea, ¿no? Entonces, y que muchas veces no investigan, o si investigan es para un grado académico o en el marco de un programa de especialización para un título, ¿no? Entonces, la investigación en los docentes en servicio está visto más como un deber hacer para un fin académico y no como parte fundamental del quehacer docente. Entonces, si es que en servicio se observa esa dificultad, lo que queremos es que desde la formación inicial se pueda instalar esta cultura investigativa, se instalar el desarrollo de habilidades investigativas a lo largo de la formación. Entonces, el estudiante en formación va a investigar para mejorar su práctica, lo cual va a realizar lo mismo después cuando egrese, ¿no? Que es lo que queremos, un docente investigador para mejorar, en principio, su práctica pedagógica. En esta línea se han considerado un conjunto de criterios para poder diseñar estos módulos que articulan la práctica y la investigación. ¿Sí? Consideramos 6 criterios muy importantes, los cuales el primero se concibe a las competencias del perfil de egreso. El perfil de egreso es el punto de partida para pensar en el diseño de estos módulos y también el punto de llegada, porque finalmente todo el plan de estudio apunta a lograr este perfil de egreso. Entonces, este criterio, ¿sí?, del perfil de egreso implica que los docentes, en principio de los módulos, tengan una comprensión profunda de lo que implican el desarrollo de estas competencias. En principio, ¿cuáles son estas competencias? ¿No? Reconocer que 9 de ellas son las del marco de buen desempeño docente y luego tenemos otras propias de la formación inicial. Entonces, no solamente basta con saber cuáles son o de dónde fueron extraídas, sino qué implican estas competencias, cuáles son las capacidades que están involucradas, cómo es que se desarrollan estas competencias, ¿no? Y esto nos trae alusión, pues, a los estándares. Estas competencias se desarrollan de manera progresiva y tenemos ciertas expectativas al 5.º ciclo con un primer nivel de las competencias o al 10.º ciclo con un segundo nivel y también un tercer nivel que nos permite articularnos con la formación en servicio. Entonces, si pensamos en los módulos como ese espacio que articula práctica e investigación para poder evidenciar las competencias del perfil, lo primero que tendríamos que realizar es conocer y comprender estas competencias del perfil. Entonces, se constituye en el primer criterio para poder diseñar estos módulos. En segundo lugar, podemos mencionar como un segundo criterio importantísimo las demandas de la formación inicial docente. ¿Cuáles son las demandas de la formación de un docente? Y esto está vinculado, pues, a generar espacios para formar docentes críticos, que investiguen, que reflexionen, que tengan una visión, una comprensión de la realidad como una totalidad y no como espacios fragmentados, ¿no? Hablamos de una comprensión de la realidad desde una perspectiva integral, a través de trabajos interdisciplinarios, a través de proyectos integradores que pueden articular los aprendizajes. La idea es que el docente egrese con una comprensión de la realidad educativa como esa complejidad, pero posible de ser mejorada desde una intervención reflexiva. Otro criterio importante ha sido, pues, la revisión de estos modelos de formación docente en otros países y que nos trae una clara experiencia de cómo es que la formación es posible desarrollarse desde un trabajo armonizado, integral, sistemático, donde los cursos aportan y dialogan, en el caso nuestro, para elaborar los proyectos integradores, ¿no?, de acuerdo a nuestro diseño. Otro aspecto importante, otro criterio a considerar para
diseñar, construir estos módulos, lo constituyen pues los aprendizajes que en la educación básica se esperan, ¿no? Es decir, la revisión del currículo nacional. Esto es importante porque en la medida de que sepamos cuáles son los aprendizajes, cuáles son las competencias que en educación básica se esperan desarrollar, la formación de nuestros estudiantes va a tener estos énfasis, estas orientaciones para poder lograr desde la práctica contribuir a estos aprendizajes. Y cuando esté en servicio, ¿no? Esto ya es mucho más familiar para él. La idea es que cuando egrese no recién conozca cuál es el currículo vigente, sino que ese currículo es motivo de revisión, análisis durante la formación. Y en los módulos, ¿sí? Es ese espacio propicio para poder revisar, ¿no? Y organizar, diseñar los módulos en función a lo que requiere en la básica. Otro criterio importante es, pues, los aprendizajes, todos estos conocimientos, todos estos aprendizajes que el estudiante en formación está desarrollando o construyendo en los cursos de la malla de estudios, ¿no? Del plan de estudio, ciclo a ciclo, semestre a semestre, año a año. La idea es que los módulos, como tienen una tendencia a evidenciar las competencias de manera integradas, la idea es que también desde esta perspectiva puedan aprovechar, utilizar, aplicar los conocimientos, los aprendizajes que los estudiantes van desarrollando en cada curso. La idea es que en los módulos, a través de los espacios de práctica, el estudiante en formación pueda utilizar todos esos aprendizajes, ¿no? Los módulos se constituyen en ese escenario donde los estudiantes ponen en evidencia las competencias, los aprendizajes que se están desarrollando en cada uno de los cursos del plan de estudio. Y otro criterio importante para diseñar los módulos es justamente los proyectos integradores anuales. Estos proyectos integradores, que si bien es cierto, se ubican de manera más directa en los módulos, no se constituyen en parte de los módulos, ¿no? No son parte de los módulos, ni es responsabilidad única de los módulos el implementarlos. Recordemos que los proyectos integradores anuales concretizan la característica del DCBN, que es la articulación vertical, ¿no? Sabemos que hay dos tipos de articulaciones, la horizontal vinculada a los estándares y la vertical es la que se concretiza con los proyectos, ¿no? La cual explica, pues, que todos los cursos que se desarrollan en un semestre o en un año tienen a los proyectos como este espacio que los articula, que los integra en experiencias de aprendizaje situadas, ¿no? En experiencias de aprendizaje vinculados a la práctica, donde el estudiante en formación puede utilizar, aplicar, ¿no? Hacer uso de estos aprendizajes que de alguna forma en los cursos se han ido desarrollando. Es importante entender que los proyectos integradores anuales, si bien es cierto, están descansando, se sustentan en los módulos, no depende solo de los módulos su implementación. Requiere, en primer lugar, de un trabajo organizado, de un trabajo colegiado, de este nivel de diálogo entre los docentes de los diferentes cursos de un mismo semestre, de un mismo año, para poder implementar este proyecto, para poder contribuir a que se realice con sus diferentes características, respetando la intencionalidad específica de cada curso o del propio módulo. Aquí vamos a observar algunas de las características de los módulos, ¿sí? Una característica importante es, pues, que los módulos van a permitir integrar las competencias del perfil de egreso, mientras que los cursos desarrollan prioritariamente algunos desempeños específicos de las competencias mapeadas, ¿no? En el mapa curricular. Los módulos van a permitir generar oportunidades de aprendizaje donde se van a visualizar la competencia en su complejidad, ¿no? Van a permitir no solamente evidenciar una competencia, sino articular las competencias del perfil de egreso, porque justamente van a ofrecer espacios de práctica preprofesional donde va a ser evidente, ¿sí? Es la puesta en práctica de las competencias del perfil de egreso, ¿no? Recordemos que las competencias del perfil de egreso, ¿sí? Las 9 primeras están vinculadas o son las competencias del marco del buen desempeño docente, ¿no? Son competencias de práctica, ¿no? Entonces, justamente los módulos que desarrollan, ¿sí?, la práctica articulada a la investigación, genera estas experiencias para que
todo lo que los estudiantes han desarrollado en los cursos se pueda visualizar, se pueda hacer evidente. Otra característica importante es que los módulos permiten integrar y aplicar los conocimientos de los distintos cursos, ¿no? El módulo se concibe como este espacio donde todo lo que el estudiante aprende ciclo a ciclo tiene en los módulos el espacio para poder demostrar estos aprendizajes, aplicar estos aprendizajes, ¿no? Hacer esta extrapolación a situaciones reales. Otra característica es que los módulos van a permitir que el estudiante en formación pueda ir asumiendo paulatinamente el rol docente, ¿no? Ya que los módulos le va a presentar situaciones de práctica desde una situación simple, sencilla, de observación, por ejemplo, luego la complejiza a ayudantía, luego la complejiza a asumir actividades de una sesión, luego la complejiza a asumir toda la sesión, de repente en el siguiente ciclo con más frecuencia, con más recurrencia, hasta llegar a un cuarto, quinto año donde ya el estudiante asume, ¿sí?, un aula completa, con más horas obviamente. Entonces la idea es que los módulos, como bien sabemos, desarrolla la práctica, enfrenta, ¿no?, plantea experiencias de práctica que van desde lo más simple a lo más complejo, ¿no? Van graduadas y se van complejizando en exigencia para el estudiante. Otra característica de los módulos es pues que se van a constituir o va a presentar escenarios de aprendizaje donde el estudiante puede potenciar sus habilidades comunicativas, tanto orales, escritas, ¿no?, toda forma de comunicar, tanto en lengua originaria para los diseños o contextos EIB como en castellano, ¿no? Entonces es algo importante el desarrollo de habilidades comunicativas, así como también va a promover la reflexión y la toma de decisiones pedagógicas en base al análisis de evidencias, potenciando del mismo modo habilidades científicas, ¿no? Queremos formar este docente reflexivo que investigue. Otra característica es que estos módulos van a favorecer espacios para el trabajo colegiado. Trabajo colegiado a dos niveles. Trabajo colegiado a nivel de los docentes, formadores, liderado de repente estos espacios por el docente o los docentes del módulo, pero que van a requerir pues esta constante coordinación y toma de decisiones entre todos los docentes que están trabajando en cada ciclo, en cada año. Entonces, esto va a requerir que la institución formadora pueda facilitar, generar estos espacios en tiempos determinados para que se puedan tomar decisiones sobre la implementación de los módulos. Estas reuniones, obviamente, las podría coordinar o liderar el docente o los docentes del módulo de práctica e investigación. Pero también el trabajo colegiado va a ser potenciado a nivel de los estudiantes, ¿no?, a través de espacios donde ellos puedan compartir sus saberes, se pueden ir formando estas comunidades de aprendizaje, la vinculación con la comunidad, ¿no? Es muy importante los beneficios que trae consigo el desarrollo de estos módulos. También los módulos van a permitir interrelacionar lo que ya sabe el estudiante, sus saberes, conocimientos de su cultura, con lo que le puede encontrar en las instituciones educativas de sus centros de práctica, ¿no? Es decir, los saberes, los conocimientos de la comunidad. La idea es interrelacionar estos saberes en el marco, pues, del diálogo de saberes y del buen vivir. Otra característica de los módulos es que tendría que garantizar que el estudiante en formación pueda transitar, pueda tener experiencias en diferentes modelos de servicio educativo o diferentes tipos de instituciones educativas, ¿no? Yo creo que es importante que cuando egrese el estudiante no se tope con un escenario de aprendizaje que de pronto no ha tenido la experiencia de práctica durante los 10 ciclos de formación. Entonces, aquí viene todo un tema de gestión de la práctica, ¿no?, desde la organización de los módulos para poder establecer los convenios con instituciones educativas de diferentes realidades, de diferentes modelos, de diferentes tipos de instituciones educativas, con la intención de que el estudiante que se forma tenga un abanico de posibilidades de tener conocimiento, contacto con esta diversidad de instituciones educativas. Y una última característica, y que es fundamental,
es justamente que estos módulos de práctica e investigación permiten que se implementen los proyectos integradores anuales, ¿sí? Es importante entender esta relación directa que hay entre proyectos y módulos, pero no es una relación de dependencia absoluta y única, ¿no? No es que los proyectos van a depender de los módulos. Los módulos van a permitir que se generen espacios muy importantes para desarrollar los módulos, pero la implementación y el éxito de los proyectos integradores anuales va a estar o va a recaer bajo la responsabilidad de este trabajo colegiado entre todos los docentes de un mismo semestre, de un mismo año. Si bien es cierto, los proyectos integradores son anuales, la idea es que durante 2 ciclos, 2 semestres se puedan ir construyendo. De repente, diseño en el primer semestre y la ejecución y la sistematización y la comunicación del proyecto en un segundo semestre, ¿no? Esto ya depende de cómo al interior lo organiza la institución formadora, pero la idea es que hayan pues 2 semestres donde se puedan hacer realidad esos proyectos, y esto va a depender del nivel de coordinación, de diálogo, de trabajo colegiado entre todos los docentes que desarrollan, que entran, digamos, en juego en cada ciclo. Aquí tenemos una esquematización sobre los aprendizajes básicos que se plantean desarrollar en los módulos, ¿sí? Tenemos, por un lado, lo de verde está referido a los aprendizajes vinculados a la investigación, que están muy vinculados a la parte lila que está en el centro, la parte lila, que está referido a las experiencias situadas de práctica que va a tener el estudiante en cada semestre. Esto es muy importante porque justamente en base a esa experiencia que va desde un contacto simple, sencillo, menos complejo, hasta algo más complejo e integral en los últimos ciclos, porque está graduada este acercamiento y esta intervención del docente practicante, del estudiante. Esta experiencia va a marcar, va a definir cuáles son los aprendizajes de investigación que necesita, de acuerdo a esta experiencia en cada ciclo, el estudiante que necesita para poder tomar decisiones pedagógicas y desarrollar su práctica de manera crítica, con sustento en evidencias, con respaldo en fuentes de información, ¿no? Entonces, esta es, digamos, la mirada de la articulación. Los aprendizajes de investigación estarían acompañando y dándole sustento a las experiencias de práctica, y lo de rosado está referido a los énfasis de esta vinculación, ¿no? Por ejemplo, en el primer año, ¿sí? No hay una intervención, digamos, contundente, ¿no? Producto de esta articulación, por eso está como que en blanco, porque en el primer año garantizamos el conocimiento de la realidad educativa. Por eso es que en el primer año, en el primer semestre se plantea la inmersión, en el segundo semestre se plantea la ayudantía, y la idea es desarrollar aprendizajes de investigación, que está lo de verde arriba, que puedan acompañar, que puedan consolidar esta intervención desde un plano más objetivo, desde un plano con sustento. A partir del segundo año ya hay intervenciones mucho más contundentes, ¿no? Por ejemplo, en el tercer ciclo, además de la ayudantía, tenemos que el estudiante puede asumir algunas actividades puntuales dentro de una sesión de aprendizaje, de repente 2. Primero lo podrá hacer en parejas, luego lo podrá hacer solo, ¿no? Esto ya es manejable. ¿Y cuál es la prioridad de articulación, de práctica e investigación? Que se puedan constituir o se puedan construir vínculos entre estudiantes con el docente para poder garantizar que las decisiones que el docente pueda tomar justamente tengan respaldo en argumentos, en fuentes de información, ¿no? En el conjunto de herramientas que le puedan dar sustento a esta intervención. Y así tenemos la descripción de lo que hacen en práctica en cada ciclo, acompañado con los aprendizajes que pueden ser respaldados desde la investigación para poder generar estos procesos que permiten la articulación entre práctica e investigación. Luego tenemos una franja, bueno, 2 franjas en la parte inferior que son permanentes, desde el ciclo 1 hasta el ciclo 10.
Una primera franja está referida a los diarios de campo y la otra franja está referida al portafolio, porque se constituyen en herramientas fundamentales en el desarrollo o la implementación de los módulos. Estos portafolios o estos diarios de campo que van a organizar, que van a contener las evidencias tanto de aprendizaje de los estudiantes de básica como las evidencias de aprendizaje del estudiante en formación. Obviamente, estos portafolios, estos diarios de campo, ciclo a ciclo también van a ir siendo más exigentes, más complejos, más completos, ¿no? Porque están vinculados al nivel de reflexión que el estudiante va a ir construyendo, va a ir obteniendo ciclo a ciclo. Pensamos, pues, que el portafolio de los últimos ciclos, del 9º, 10º, hasta se puede constituir como evidencias de las competencias de este perfil de egreso, ¿no? La idea es que sean construidos o elaborados desde el primer ciclo para acompañar este proceso reflexivo. Y en la última franja, que está pues en la base de color amarillo, podemos observar los proyectos integradores. De esta forma se visualiza el proyecto integrador 1 a la altura del ciclo 1 y ciclo 2, porque la idea es que estos proyectos son anuales. Eso quiere decir que se tienen que desarrollar e implementar a lo largo de un año, ¿no? En 2 semestres. No se debe entender que es al final del año, es que recién se va a desarrollar el proyecto. El proyecto se gesta, se desarrolla, se implementa, se va desarrollando a lo largo de todo el año. Podemos pensar que se puede diseñar y preparar en un ciclo y ejecutar en el segundo ciclo y que termine con la difusión, comunicación, ¿no? Pero es anual. Está planteado en los 4 primeros años estos proyectos integradores anuales, porque ya en el 5º año comprendemos la fuerte carga que tiene el estudiante respecto al trabajo de investigación. A partir de esta diapositiva vamos a entrar en el análisis de lo que implica estos proyectos integradores, ¿sí? Tenemos que reconocer en primer lugar que concebimos al proyecto integrador anual como una estrategia curricular y como una estrategia pedagógica. Como una estrategia curricular, puesto que está vinculado a la articulación vertical de los DCBN, lo cual permite un desarrollo de los cursos y módulos de un mismo año en forma vinculada, en forma articulada, desde una visión sistémica y coherente, ¿no? La idea es que estos proyectos son alimentados con todos los aprendizajes que en un semestre y un año se desarrollan. Por ello es que compromete mucho el trabajo colegiado de los formadores. Por otro lado, también se asume al proyecto integrador como una estrategia pedagógica, ya que el desarrollar estos proyectos integradores anuales van a permitir desarrollar también las competencias del perfil de egreso, ¿no? Estos desempeños específicos de cada curso, de los módulos, en torno a situaciones profesionales auténticas. Las situaciones profesionales auténticas es el germen, es el inicio del diseño de estos proyectos. Para pensar en los proyectos integradores anuales, lo primero que tendríamos que determinar es justamente ese asunto de los proyectos. Y el asunto de los proyectos es justamente estas situaciones profesionales auténticas. ¿Qué entendemos por situaciones profesionales auténticas? Las situaciones profesionales auténticas son entendidas en el marco de estos proyectos como situaciones ante las cuales un docente en ejercicio se enfrenta en cualquier momento de su carrera. Un docente, sin importar de qué nivel, de qué especialidad sea, cualquier docente se enfrenta. ¿Cuáles son estas situaciones? Por ejemplo, referidas al aprendizaje. Situaciones referidas a el trabajo con los padres de familia, trabajo con la comunidad. Otra situación profesional está referida a la retroalimentación del aprendizaje. Otra situación profesional auténtica podría ser, por ejemplo, lo referido a la utilización de los recursos no virtuales o digitales en este marco de la educación no presencial, ¿no? Que es lo que está, digamos, lo que tenemos que enfrentar en este momento.
Otra situación profesional podría ser lo referido al reconocimiento de los actores, de quienes participan en una institución educativa. ¿Qué es una institución educativa? ¿No? Los roles del docente, roles del estudiante, qué sé yo. Entonces, la complejidad de una institución educativa. Cómo se generan aprendizajes en una institución educativa. Esas son situaciones profesionales auténticas. Cualquier docente de cualquier nivel de educación básica, de cualquier especialidad de secundaria, se enfrenta. Estas situaciones profesionales auténticas que un docente en ejercicio tiene que enfrentar, la idea es que estas situaciones las traigamos a la formación inicial docente para que podamos, a través de las herramientas de los diferentes cursos, abordarlas, analizarlas, debatirlas, comprenderlas, ¿no? Y también ensayar algunas intervenciones, instalarlas en la práctica. Entonces, la idea es que todos los cursos, año a año, focalicen su atención, su intervención en el marco de estas situaciones profesionales auténticas. Por ello es que el propósito de los proyectos integradores anuales es justamente promover aprendizajes colaborativos y en relaciones de interdisciplinariedad para poder entender o tratar de resolver algunas de estas situaciones profesionales auténticas a través de una actitud reflexiva que invite a los estudiantes en formación a participar en espacios de discusión, de análisis conceptual, de análisis metodológico, que puedan propiciar pues la generación o la reconstrucción del saber pedagógico. De tal suerte que este saber pedagógico revisado, analizado, pueda ser compartido con otras personas, formando comunidades de aprendizaje y tratando de instalar esa espiral de mejora continua que es fundamental en los docentes. Aquí en esta diapositiva podemos observar gráficamente la presencia de estos proyectos integradores, ¿no? Como les decía, si bien es cierto, está visualmente aquí en esta diapositiva al final del ciclo 2, es importante considerar que su desarrollo es a lo largo de cada año. Está de esta forma, ¿sí? Como un pilar, ¿no? Como una columna en vertical de rojo, porque lo que se quiere es que se visualice que está como que atravesando, ¿no? Tanto la formación general como la formación específica y que descansa sobre la práctica e investigación, ¿no? Entonces está vinculando los tres componentes del currículo, la formación general, la formación específica y descansa sobre la formación en práctica e investigación que se concretiza finalmente en los módulos. Los módulos le dan el sostenimiento al proyecto integrador anual, pero va a ser posible en la medida que sea aportado, ¿no? Sea alimentado de los cursos de formación general y formación específica. Obviamente también estos proyectos integradores anuales van a ser sostenidos a través de los enfoques transversales, ¿no? Están teñidos de estos enfoques porque finalmente, como los proyectos van a aterrizar a experiencias reales de práctica, es ahí donde se visualizan en acciones concretas estos enfoques transversales. Entonces tenemos como punto de partida para poder pensar en estos proyectos la determinación de situaciones profesionales auténticas. Aquí es muy importante reconocer que en la medida de que determinemos las situaciones profesionales auténticas de manera no tan cerrada, sino más bien un poco genéricas, vamos a garantizar que todos los cursos de un semestre o de un año puedan participar, puedan aportar en aprendizajes, ¿no? Tenemos que formularlo de tal suerte que su tratamiento sea posible en los cursos, en cada semestre, en cada año. Entonces, las situaciones profesionales auténticas se van a constituir en un foco de análisis. Algunos cursos van a tener, obviamente, una vinculación más directa, con más fuerza. Otros tendrán una vinculación o una relación menos potente. Definitivamente los módulos tendrán una relación bastante potente, pero de repente no todos los cursos vamos a pretender que tengan el mismo nivel de vinculación con estas situaciones profesionales auténticas. Algunos de repente van a tener una vinculación que los oriente más a trabajar el tema de la sensibilización ante esa situación profesional auténtica. Otros podrán tener una vinculación que se traduzca en la generación
o el abordaje de un conjunto de temáticas o asuntos para favorecer el saber pedagógico. Otros cursos podrán entrar en la línea de generar debates, discusiones conceptuales respecto a estas situaciones profesionales. Es decir, la forma de cómo los cursos del semestre se vinculan al trabajo del proyecto puede ser diverso. Algunos más potentes, otros menos potentes, pero sí tendríamos que garantizar que todos tengan un nivel de vinculación, de aporte al proyecto. Esto va a ser posible considerando algunas sugerencias que les vamos a brindar. Antes de pensar en cómo implementar los proyectos, tenemos que reconocer que durante la implementación se consideren la presencia de estas características. ¿Cuáles son las características de los proyectos integradores? En principio, van a comprometer el aprendizaje construido por los estudiantes durante todos los cursos de un ciclo o un año de la formación. Entonces debemos pensar en un proyecto integrador que pueda utilizar, aplicar, afianzar estos conocimientos que se van desarrollando, estos aprendizajes que se van desarrollando en los ciclos en un año determinado. Otra característica importante es pensar que estos proyectos fortalecen a través de sus actividades el desarrollo de la autonomía, el pensamiento crítico, la comunicación oral y escrita, el análisis, así como las habilidades metacognitivas para poder planificar, argumentar, solucionar problemas, tomar decisiones, entre otras, y que el proyecto justamente al abordar estas situaciones profesionales auténticas, que son situaciones reales a las cuales se enfrenta un docente, va a generar pues un aprendizaje mucho más activo y comprometido por parte de los estudiantes, y el desarrollo de estas habilidades, ¿sí?, va a fluir en ese marco. Otra característica es que estos proyectos integradores anuales se van a diseñar e implementar durante los 4 primeros años de la formación. Se van a trabajar desde los módulos, pero con el aporte fundamental de los aprendizajes de los otros cursos de formación general y formación específica en cada año. Otra característica es que los módulos van a estar presentes para darle sostenimiento a los proyectos, ¿no? Los proyectos integradores anuales van a tener en los módulos de práctica e investigación el escenario propicio para que se puedan concretizar y también evaluar, haciendo posible finalmente que se consoliden en escenarios concretos las competencias del perfil de egreso. Otro aspecto importante, otra característica de los proyectos es que van a permitir que el estudiante se familiarice, desarrolle habilidades para investigar, que desarrolle desde los proyectos estos procesos de investigación, pero sin confundir al proyecto integrador con un proyecto de investigación, ojo, ¿sí? El proyecto integrador es un proyecto netamente formativo, que obviamente en ese proceso formativo puede hacer uso de procesos de investigación, puede hacer uso de habilidades científicas, habilidades investigativas, perdón, para poder enfrentar esas situaciones profesionales auténticas. Porque finalmente lo que queremos es formar un docente crítico, ¿no?, investigador de su propia práctica. Y bueno, otra característica importantísima de los proyectos es que justamente se van a sustentar, van a requerir un trabajo colegiado, fundamentalmente a nivel de los docentes formadores. Y esto va a implicar que las instituciones formadoras, institutos, escuelas, puedan generar espacios concretos, específicos, donde los formadores puedan reunirse y puedan discutir, compartir, tomar decisiones respecto a los proyectos, ¿no? Entonces, estamos hablando del grupo de docentes formadores que asumen los cursos de un ciclo, ¿no?, de un año finalmente, para poder cerrar el tema del proyecto. Bien, a continuación se les va a presentar una sugerencia respecto a cómo implementar estos proyectos. Ya hemos revisado qué es, cómo se gestan, las características. Ahora pensemos en cómo implementarlos. ¿Cómo aplicar estos proyectos, ¿no? ¿Cómo se pueden implementar en nuestras instituciones?
Entonces, aquí les vamos a presentar un conjunto de sugerencias, porque no es el ABC del proyecto, no es una secuencia, una ruta rígida, establecida, y que haciendo así es un éxito el proyecto, ¿no? Es un primer acercamiento de algunos procesos que podrían ayudar a la implementación del proyecto. Finalmente, el proyecto tendría que ser diseñado desde las características del contexto de la propia institución formadora. Pero consideramos que es muy importante para implementar estos proyectos que en principio se pueda conocer, comprender la intencionalidad que tiene cada curso. Si estamos pensando, por ejemplo, en el proyecto integrador de primer año, cada docente que tiene en su carga horaria cursos de primer año, lo primero que tendría que hacer es comprender cuál es la intencionalidad de ese curso, por qué se ha propuesto ese curso, para poder desarrollarlo en el marco de esa intencionalidad y poder comprender cómo es que el proyecto puede encajar en él, ¿sí? ¿Dónde es que podemos encontrar esta información de la intencionalidad de los cursos? Tenemos en el DCBN, en la última parte, las descripciones de cada uno de los cursos. Todos los cursos que se presentan en el plan de estudio están desarrollados en estos formatos de descripciones en forma ordenada, ciclo a ciclo, curso a curso, módulo a módulo. En estas descripciones no solamente se explicitan el número de horas, las competencias que se desarrollan, sino hay una textualización amplia donde se puede identificar qué es lo que se busca con ese curso. Esto es fundamental, porque cuando vamos a trabajar el proyecto, la idea es que encontremos ese vínculo, ¿sí? Esa posibilidad de que el proyecto sea desarrollado sin desnaturalizar el curso. Es importante entender al proyecto como algo que aporta al curso, no ver al proyecto como una tarea adicional, ¿no? Porque alguien puede pensar, bueno, voy a dictar los cursos de primer año, ahora además de dictar el curso, tengo que ver cómo se hace el proyecto. El proyecto no es un elemento que se suma adicional, sino más bien es cómo podemos pensar que el desarrollo de todos los cursos permiten la implementación del proyecto. Por ello es que primero, cada docente tendría que comprender cuál es la intencionalidad de cada curso para que, ojo, tampoco se trata de que el curso se desarrolle para el proyecto, olvidándose de su propia intencionalidad. No, la idea es que jamás se pierda la intencionalidad de cada curso, sino que también esa intencionalidad pueda dialogar con el proyecto. ¿Sí? Esto es muy importante. Luego de tener en claro cuál es la intencionalidad de cada curso, ¿no? Si pensamos en el proyecto de primer año, los cursos del primer ciclo y del segundo ciclo, bueno, hablamos de un primer semestre, los cursos del semestre 1, tendríamos que realizar un trabajo de análisis para poder identificar cuál es la competencia del perfil de egreso que se está trabajando con mayor recurrencia en ese semestre, en ese año, porque estamos pensando en el proyecto, por ejemplo, de primer año. El identificar la competencia que está siendo trabajada con mayor recurrencia, es decir, que la mayoría de cursos, si no son todos, trabajan esa competencia, esto nos va a permitir que cuando pensemos sobre qué sería el proyecto, es decir, cuando definamos la situación profesional auténtica del proyecto, esta situación profesional sea definida en el marco de esa competencia recurrente. No vaya a ser que se plantee un asunto, una situación profesional auténtica para el proyecto número 1 que no tenga nada que ver con lo que los cursos están haciendo en ese semestre. ¿Qué es lo que hacen los cursos en ese semestre? Está en función a las competencias que estarían trabajando. Y si nosotros hacemos un ejercicio, un análisis, podemos identificar que en el primer semestre, en el primer año, la competencia que es más recurrente en ese primer año es la competencia 1. La competencia 1. Entonces, por ahí tenemos una pista. La situación profesional auténtica para primer año tendría que estar en el marco de lo que implica la competencia 1.
¿Y qué implica la competencia 1? La competencia 1 es, conoce las características de los estudiantes, el contexto, las disciplinas, los procesos, o sea, está en el marco de un primer acercamiento del estudiante al contexto de la realidad educativa. Entonces, la situación profesional auténtica del proyecto de primer año tendría que estar en el marco de esa competencia 1. Pero ojo, también hay otra pista que sugerimos. No solamente identifique usted la competencia más recurrente, sino además tendría que saber, comprender cuál es el alcance y la complejidad de las experiencias de práctica situada que va a realizar el estudiante en ese primer año. Porque estamos pensando, por ejemplo, en el proyecto de primer año. Entonces, podemos tener, lo que acá se visualiza, dos insumos potentes para poder pensar sobre qué sería el proyecto integrador, en este caso de primer año. Tenemos por un lado identificar la competencia más recurrente y esto, ¿cómo lo hacemos? ¿No? Basta con revisar el mapa curricular que está presente en todos los DCBNs y visualmente podemos identificar cuáles son las competencias que son más recurrentes. ¿Sí? Y en el caso del primer año es la competencia 1. El otro insumo era identificar, ¿no? Comprender, saber cuál es el alcance y la complejidad de la experiencia de práctica situada. Es decir, ¿qué hacen en práctica los estudiantes en ese primer año? Y si recordamos esta matriz que les enseñé de aprendizajes básicos, y acá también se puede observar, aunque está muy pequeño, que en primer año lo que hacen los estudiantes es, semestre 1, inmersión y algunas visitas a la institución educativa. Semestre 2, empieza con la ayudantía. Nada más hace de práctica situada el estudiante. Entonces, la situación profesional auténtica del proyecto de primer año tiene que estar propuesta en el marco de estas dos realidades, de la competencia más recurrente y de lo que realmente hace el estudiante en práctica. Yo no puedo pensar en un proyecto integrador para primer año sobre el trabajo con los padres de familia para generar aprendizaje, sobre el trabajo con la comunidad. ¿Por qué? Porque las experiencias de práctica que el estudiante va a tener no tienen nada que ver con el trabajo con la comunidad. De repente sí, en el tercer año, en el cuarto año está el trabajo, esa vinculación con la comunidad, de repente. Entonces ya el proyecto integrador para primer año tendría que estar formulado en términos de la competencia 1, que es la más recurrente en el caso del primer año, y la ayudantía o la inmersión que realiza el estudiante en práctica. De esta forma, garantizamos que ese proyecto sea implementado con las condiciones reales del currículo y con el aporte y el trabajo de todos los cursos de ese semestre, puesto que estaría formulada en el marco de la competencia que casi todos los cursos están trabajando. Si identificamos que la competencia 1 es la competencia más trabajada en el primer año, fácilmente esa es la ventana, esa es la puerta por la cual todos los cursos van a tener su participación en el proyecto. ¿Sí? Caso contrario sería que planteemos una situación profesional distinta a esa competencia, entonces ahí sí veríamos el problema, ¿no? Cómo todos los cursos van a vincularse a ese proyecto si es que está referido a un asunto distinto a lo que va a desarrollar el propio curso en el semestre, ¿no? Entonces ayuda mucho estos dos insumos, la competencia recurrente en ese año y cuáles son las características de práctica situada que el estudiante va a desarrollar en ese año. Bajo esa, digamos, sugerencia es que podemos pensar que en una reunión colegiada, ¿no? Comprendiendo esta intencionalidad de cada curso, se puede pensar como un ejemplo que el proyecto del primer año podría estar referido al conocimiento o la comprensión de una institución educativa. ¿Sí? Que el estudiante pueda, o sea, que lo que busque este proyecto sea el conocimiento y la comprensión de lo que implica una institución educativa. ¿Qué es una institución educativa? ¿Quiénes participan en una institución educativa? ¿Cómo se desarrollan aprendizajes en una institución educativa? ¿Qué tipo de interacciones tienen los actores en una institución educativa?
Entonces, por ese lado, y esta situación profesional está en el marco de la competencia 1, ¿no? Podríamos pensar en formular este proyecto de repente a partir también de una pregunta, ¿no? Y podríamos tener la pregunta, como se observa en la diapositiva, ¿cuáles son las interacciones, vivencias que se generan entre los miembros de una comunidad educativa? Hasta podría colocar el nombre, si ya se determina en qué institución se va a realizar la práctica, para generar aprendizajes. Podríamos pensar en un título del proyecto: comprendemos las interacciones, vivencias y saberes de los miembros de la institución educativa XXX, ¿no? Colocando ya el nombre. Bajo esa perspectiva, lo que se quiere es que en esta reunión colegiada de los docentes de por ejemplo, del proyecto para el primer año, entre todos se formule un propósito del proyecto. ¿Cuál sería el propósito? Que todos los docentes de ese ciclo, de ese semestre, lo conozcan, lo construyan, y con ese propósito puedan, con esa definición de este propósito, puedan pasar a diseñar los sílabos de sus propios cursos. Ojo, que lo importante es que se defina este tema del proyecto, que después va a permitir el diseño de los sílabos de cada curso, ¿no? En tal sentido, este diálogo de los docentes, este trabajo colegiado de los docentes formadores respecto a, por ejemplo, el proyecto integrador de primer año, tendría que permitir que se reconozca cuál es el aporte del proyecto a los estándares. Esto corresponde a una reflexión a nivel general. En realidad, el proyecto definido, el proyecto ya propuesto en el marco de una situación profesional, en el marco de sus propósitos, tendría que llevarnos a dialogar sobre el impacto que va a tener este proyecto a dos niveles. A nivel general, ¿cómo aporta este proyecto en este primer año al estándar, a los estándares de aprendizaje, de desarrollo de las competencias? Nosotros sabemos que tenemos un perfil con las competencias y tenemos también estándares que traducen cómo cada competencia se desarrolla de manera progresiva. Tenemos un estándar como expectativa de un nivel 1 al quinto ciclo y tenemos un estándar de un nivel 2 al 10º ciclo. Cada competencia tiene esta progresión, ¿no?, respecto a su desarrollo. En un nivel 1, en un nivel 2, y también tenemos un nivel 3 que nos permite armonizar, ¿no?, el trabajo con la formación en servicio. Pero lo que nos compete en la formación inicial, en los 10 ciclos, son desarrollar o lograr los 2 primeros niveles de la progresión. Entonces, la idea de esta reflexión general es garantizar que si estoy hablando del proyecto de primer año tendría que mirar cuál es el estándar del nivel 1, y como es el primer año, tendría que garantizar sentar las bases de lo que está planteado como expectativa en el nivel 1 de los estándares, ¿no? Entonces, a ese nivel de reflexión general se tendría que llegar cuando se determina estos proyectos. Pero también hay un nivel específico de reflexión. El nivel específico de reflexión está constituido en el diálogo entre los docentes respecto al aporte del proyecto a los logros o desempeños específicos de cada curso. Cada curso, en estas descripciones de los DSBN que se presentan en la última parte, tenemos cada curso, las descripciones, y terminan con algunos ejemplos de desempeños específicos. Estos son ejemplos que los pueden asumir para el sílabo o pueden formular otros. La idea es que los proyectos integradores también tengan este aporte a esos desempeños específicos. Una vez definido esta reflexión, definido este aporte, este impacto que va a tener los proyectos tanto a los estándares como a los cursos, es que ya cada docente de cada curso puede pensar en formular qué aprendizajes va a desarrollar en su curso, pero que aporta al proyecto, ¿no? Puede generar una textualización que finalmente se puede resumir en 2 líneas que después esté presente en su sílabo, como para no perder el norte, ¿sí? Una vez que determina qué aprendizajes se van a generar en su curso vinculado al proyecto,
Este aprendizaje puede concretizarse aún más en actividades. Y así, cada curso tendría la propuesta de una actividad o dos actividades, ¿no? Tampoco hablemos de cantidades, pero al menos mínimamente que haya una actividad vinculada al proyecto. Esta actividad las denominamos actividades formativas para el proyecto y seguimos en estas reuniones colegiadas, en estos diálogos. Cada docente dice, ¿no? Desde mi curso se puede hacer esto, se puede hacer aquello. Esas actividades las vamos a organizar en un cronograma donde podemos determinar que algunas de las actividades podrían ser preparatorias, ¿no? Antes del proyecto, algunas actividades podrían ser durante el proyecto, ¿no? Cuando se ejecuta el proyecto, y algunas actividades podrían ser para el después del proyecto, ¿no? Y estas después del proyecto estarían vinculadas a la sistematización, a la comunicación de la experiencia del proyecto, ¿no? A la evaluación de repente, no sé. Entonces, es importante organizar estas actividades que ya no son actividades solo del módulo, sino que son actividades que han surgido de los propios cursos. Por ello es que aparece una columna de responsables para poder, ¿no? Ir mirando de qué curso, de qué docente, de qué curso estaría como responsable liderando esta actividad, ¿no? Son actividades que se van a proponer en el marco de este diálogo, de este trabajo colegiado. Se determinan un cronograma, ¿no? Que aborde todo el año, obviamente, o empezamos semestre por semestre, para poder tener una proyección de cuándo y cómo se realizarían estas actividades para hacer posible este proyecto integrador anual. Entonces, esta sugerencia de estos pasos, de estas recomendaciones, ¿no? Se las ponemos en común para poder ayudarlos en la implementación de estos proyectos integradores con los nuevos DSBN. Al respecto, también les doy el alcance que hay un documento que está ya a puertas de salir, que es el documento denominado Orientaciones para la implementación de los módulos de práctica e investigación, que desarrollan ampliamente lo que les estoy comentando y que incluso nos plantean como apoyo, como sugerencias, algunas estructuras, ¿no? Del proyecto integrador, algunas estructuras o formatos de los diarios, del portafolio, ¿no? Que debe contener una explicación de cada una de las estrategias planteadas, ¿no? Que es ayudantía, la inmersión, ¿no? Todo ello en este documento. Lamentablemente, este documento se detuvo, porque ya tendría que haber salido, porque se quiso, bueno, no lamentablemente, ¿no? En realidad es una sugerencia muy buena, se quiso que también incorpore algunas orientaciones para el trabajo de los módulos en esta modalidad no presencial. Entonces, de lo que ya estaba previsto que salga inmediatamente, se decidió que se detenga un momento y que se incorpore estas necesidades de la educación no presencial para hacerlo más rico, ¿no? Más real este documento de orientaciones, y que no dudo que en lo más breve ya salgan estos documentos, que es de ayuda para justamente este proceso de implementación de los módulos. Y bueno, esta información también se tradujo en un documento de trabajo que se presentó el año pasado en el encuentro que se desarrolló a nivel de los jefes de unidades académicas, y se les facilitó un documento con un ejemplo de un proyecto integrador, y también se les facilitó los archivos con el compromiso, ¿no? De que hagan la réplica en sus instituciones con sus formadores. Seguramente lo han hecho, pero seguramente también hay muchas dudas al respecto, y por ello es que se pensó en este segundo documento de orientaciones para la implementación de los módulos, ¿no? Que voy a impulsar a que salgan ya de inmediato, porque es necesario, ¿no? Que los tengamos. Así es. Entonces, hasta aquí mi intervención. Luego pasamos al momento que Washington nos ha compartido respecto a las preguntas. Adelante, Washington. Gracias por la exposición, Magíster Maritza. Quiero recordar a los participantes de esta tarde, no se olviden de registrar la asistencia en el link que está en el chat. De igual forma, les vamos a hacerles llegar a ustedes el PPT de la información. Y cuando culmine este trabajo iniciado esta tarde, ustedes no se olviden de llenar la encuesta de satisfacción.
Antes de poder entrar a esta segunda parte, quiero yo leer algo que llegó de parte de la maestra Luzmila Chujitali a eso de las 5:51 de la tarde. Ahorita son las 18:47, pero ¿qué nos dice la maestra? Es importante esta reunión en la medida que estamos iniciando un proceso de transformación en la dirección, organización, implementación curricular en los ISPs. Con esta premisa, ahora vamos a abrir el diálogo para las preguntas de ustedes a fin de poder dar respuestas y generar procesos reflexivos que nos clarifique fundamentalmente, ¿no es cierto?, cómo tenemos que implementar. Entonces, estamos a la espera fundamentalmente de vuestras preguntas. No tenemos todavía ninguna pregunta. Hay algunos comentarios, algunos saludos, ¿no? Pero no tenemos las preguntas. Estamos esperando que nos hagan llegar sus preguntas a fin de que se pueda generar este espacio de diálogo y que también nos clarifique. A ver, vamos a tratar de repente de encontrar. Bueno, felicitan, muy buena exposición, Magister Maritza, ¿no? Queremos que les quede bastante claro la información que el día de hoy se está trabajando dentro de este proceso de articulación de la práctica y la investigación. Estamos esperando a ver que por el chat nos hagan preguntas. Seguimos haciendo la invitación. Ahí está también ya el link para que ustedes puedan bajar la información, el link para poder registrar. A ver, acá hay una pregunta del profesor César Villalobos Guevara, dice. ¿En el proyecto integrador puede participar la comunidad? Muy bien, muy interesante. En realidad, en toda la experiencia de práctica que tienen nuestros estudiantes en el centro de práctica, donde se va a concretizar finalmente el proyecto, es importante que se vincule el trabajo con la comunidad. Claro, que la comunidad donde se inserta la escuela participe en estos proyectos, en la implementación de los módulos, pero respetando cuáles son los énfasis en la formación. De manera concreta, el trabajo con la comunidad está prevista de acuerdo a la matriz de estos aprendizajes de práctica en el tercer año, en el cuarto año, donde los estudiantes tienen mayores elementos para trabajar con los padres. Pero si es que se da el caso de alguna institución educativa donde la participación es evidente de los padres de familia, cuando se realiza la inmersión o cuando se realiza el recojo de información de cómo funciona una institución educativa, eso va a saltar en el recojo de información, ¿no? Que los padres de familia, la comunidad está interviniendo y fácilmente puede abordarse desde esa perspectiva, ¿no? Que se respete lo que ocurre en la realidad de las instituciones educativas donde se implementan los proyectos. No podemos limitar, ¿no? este análisis de la participación de los actores, pero sí es importante respetar un poco esta secuencia de la intervención. El trabajo con los padres está proyectado en las experiencias de práctica, no en un primer año, sino más bien a partir del segundo año, donde hay una interacción mucho más compleja en la institución educativa. Tenemos otra pregunta del profesor Percy Azañedo Alcántara, que nos indica lo siguiente. ¿Cómo formular e implementar el proyecto integrador en estos tiempos de pandemia? En principio, como les había comentado, el proyecto integrador nace de la identificación de una situación profesional auténtica. ¿Qué es una situación profesional auténtica? Es una situación ante la cual cualquier docente se enfrenta y que tiene que reaccionar, tiene que enfrentarla en su ejercicio profesional. En este sentido, este contexto actual de la pandemia es lo que todo docente está enfrentándose y está tratando de superar. Estamos hablando, implementando una educación no presencial.
Entonces, fácilmente esta situación actual se constituye en una situación profesional auténtica y puede ser motivo de los proyectos. El proyecto se va a desarrollar a partir de la determinación de estas situaciones que cada ISP, que cada escuela va a proponer desde su PCI. Entonces, simplemente la idea es que planteamos que existan los proyectos, no les estamos diciendo sobre qué tendría que ser el proyecto. Ese sobre qué, esa situación profesional auténtica, ya estaría en manos de las instituciones de acuerdo a sus contextos, de acuerdo a las situaciones profesionales que los docentes en esos contextos se pueden enfrentar. Y el tema de la pandemia indudablemente se constituye en una situación profesional auténtica. El maestro Amador Pablo nos indica lo siguiente. El módulo de práctica e investigación 1, ¿cuál es el producto en cuanto a investigación? Es importante reconocer que la investigación no es un, digamos, un aspecto unitario, ¿no? No es uno solo. Cuando hablamos del módulo, hablamos de la articulación de la práctica y la investigación. Y si hablamos del producto, del módulo, no hablamos del producto de investigación, sino el producto de este módulo por completo. Y el producto del módulo de práctica e investigación lo definen a través de un trabajo microcurricular que se constituye en la elaboración de los sílabos, los docentes de la institución. ¿En función a qué determinan el producto? En función a las competencias que están en el mapa curricular de los DCBN. En el ciclo 1, de acuerdo al mapa curricular, el módulo de práctica e investigación tendría que desarrollar prioritariamente la competencia 1, la competencia 3, la competencia está ya mapeada, ¿no? Está determinado. Entonces, el producto lo determinan los formadores tratando de que ese producto sea evidencia de esas competencias. No podemos determinar productos en los DCBN válidos para todos, porque tendrían que estar contextualizadas. Pero es importante respetar cuáles son las competencias que están mapeadas para el módulo de práctica e investigación. Porque el producto tiene que ser de práctica e investigación. No puede haber producto de investigación, producto de práctica, porque estaríamos hablando de un módulo que estaría desarrollando, se estaría desarrollando desarticuladamente. El producto más bien es articulador. El producto podría ser el propio proyecto integrador en el módulo de práctica e investigación 2, ¿no? La comunicación, la sistematización del proyecto integrador. Y para hacer ese proyecto integrador, el estudiante ha tenido que ir al centro de práctica a realizar lo que le compete hacer de práctica, aplicando instrumentos de investigación, desarrollando habilidades investigativas. El hecho de sistematizar ese proyecto en un informe está aplicando habilidades investigativas. Entonces, el mismo proyecto podría ser el producto del módulo y que estaría involucrando tanto aprendizajes de práctica como de investigación, por ejemplo. El profesor Bésker Albornoz Chávez nos señala lo siguiente. ¿Puede profundizar la relación entre los proyectos, la investigación científica y la práctica? La relación entre los proyectos, a ver, es que una cosa es los proyectos, que es una concreción de la articulación vertical y que tiene que permitir el desarrollo de el aporte de todos los cursos de un año. Y otra cosa es el módulo. El módulo articula la práctica y la investigación. El módulo sustenta el que se desarrollen los proyectos. Dentro del módulo hay aprendizajes de investigación y que no necesariamente tendrían que ser de investigación cuantitativa o desde una tendencia científica, sino es más en el marco de habilidades investigativas que le van a permitir al estudiante tomar decisiones pedagógicas en la práctica con sustento. Entonces, cuando hablamos de investigación en los módulos, no tenemos que asociarlo a un listado de temáticas o a un paradigma específico o a un enfoque de investigación específico. Cuando hablamos de investigación en los módulos, estamos refiriéndonos a la investigación formativa, que es la investigación para aprender, la investigación para
poder formarnos. En el caso de los estudiantes, formarse, formar a los estudiantes. Desde esa perspectiva, nos dejamos de lado la prioridad en la relación de temas de investigación. Lo que hacemos es analizar qué experiencias de práctica se desarrolla en cada semestre y esa experiencia de práctica, ¿qué le demanda al estudiante saber o manejar de investigación? Si estamos hablando del primer ciclo, donde hace inmersión, donde va a observar, ¿qué aprendizaje de investigación requiere? Saber qué es la observación, técnicas de observación. Qué importante es que un docente sea observador. Entonces, así los aprendizajes de investigación, independientemente del paradigma, el enfoque, van a ir enriqueciendo, dándole sustento, dándole herramientas para que las decisiones pedagógicas que asuma el estudiante en práctica tengan ese respaldo, ese sostenimiento, esa fundamentación en procesos objetivos, críticos, ¿no? Y no sea una intervención, porque me toca hacer la inmersión, me voy a observar, ¿no? La observación tan libre, tan espontánea, no, tiene que ir con algunas herramientas, y la investigación le dota de ese bagaje de herramientas, de recursos que necesita el estudiante para poder asumir su práctica desde esta perspectiva crítica y reflexiva, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la investigación en los módulos, no estamos refiriéndonos a un listado de temas, sino al desarrollo de la investigación desde su perspectiva formativa. Y que, ojo, esto no es algo exclusivo para los módulos. Recordemos que uno de los fundamentos pedagógicos de estos diseños es justamente la investigación formativa. Esto quiere decir que todos los cursos tienen que desarrollar esta investigación formativa. Todas las metodologías de educación superior desarrolladas en los diferentes cursos de formación general y formación específica tienen que tener, sí, su cuota de procesos de investigación, ¿no? En los cursos, en todos los cursos del plan de estudio. El maestro Deniquín Tello Tochón nos señala lo siguiente: ¿los proyectos integradores se pueden aplicar en los estudiantes ingresantes de años anteriores o solo para los estudiantes de la nueva currícula? Muy buena la pregunta. Oficialmente, formalmente, porque se explicita desde el PCI, es con los nuevos diseños, ¿sí? Pero sin embargo, la idea es que se asuma a la formación como un trabajo articulado. Entonces, muy bien podríamos asumir la implementación de estos proyectos en los estudiantes que tienen el plan de estudio del 2010. La idea es que el estudiante pueda desarrollar todos sus cursos sabiendo que hay finalmente, al final de cada año, un producto concreto que evidencie las competencias. No hay ninguna dificultad. Como proceso formativo, se puede asumir el trabajo de los proyectos. No necesariamente solo con primer año o con los nuevos currículos. Es un proceso formativo. Bien, aquí tenemos otra pregunta para poder aclarar un poco más, del profesor José Cotrina, del ISP Picota. Nos dice: ¿en el proyecto participarán todos los docentes encargados de los cursos o solo el que lleva la práctica e investigación? Sí, es importante reconocer que los proyectos descansan sobre los módulos, pero no va a ser posible desarrollar los proyectos integradores sin el trabajo comprometido, colegiado de todos los docentes de un mismo ciclo. Por ello es que se apela a la necesidad de un trabajo colegiado. El que lidera estos procesos puede ser muy bien el formador o los formadores de los módulos de práctica e investigación, pero no es responsabilidad de los módulos la implementación de los proyectos. Los proyectos es parte de la articulación vertical de los DCBNs, de todo el diseño, de todo el plan de estudio. Entonces, es un trabajo, su implementación va a implicar un trabajo colaborativo, colegiado entre todos los docentes de un mismo ciclo, de un mismo año. Aquí tenemos algo que en particular nos siguen felicitando, Pilar González, muy interesante la exposición. También otra vez nos señala lo siguiente:
Entendiendo que las prácticas proporcionales constituyen el medio para la articulación entre la teoría y la práctica reflexiva, ¿esto es así? Nuevamente, por favor, Washington. Entendiendo que las prácticas proporcionales constituyen el medio de articulación entre la teoría y la práctica reflexiva, ¿esto es así? Claro, la idea de la práctica, incluso, sin antes, en los anteriores diseños hablábamos de la práctica preprofesional como una área, ¿no? Un curso solo, diferente a la investigación. O sea, la práctica, desde su concepción, desde su naturaleza, siempre ha implicado procesos reflexivos. O sea, no pensemos que porque ahora se está implementando los módulos con la práctica, es que recién la práctica tiene que tener esta cuota de reflexión, ¿no? La práctica preprofesional como tal, incluso antes de formar parte de los módulos, siempre ha tenido que desarrollarse desde esta perspectiva reflexiva. El estudiante realiza la práctica y luego se genera el espacio de intercambio o talleres, retroalimentación con el asesor de práctica para poder dialogar sobre estas experiencias, ¿no? He ahí que se genera este proceso reflexivo. En esta propuesta de los módulos, como ya estamos articulando con la investigación, este proceso de reflexión se hace mucho más profundo, mucho más rico, porque entra a tallar procesos investigativos. Ya no solo la reflexión de, digamos, tipo FODA, ¿no? Fortalezas, debilidades, sino ahora con fuentes de información, confrontación de teorías, qué argumentos, que las decisiones para mejorar esta experiencia de la práctica esté sustentada en fuentes de información, en el análisis de evidencias, en argumentos que finalmente le den elementos al practicante para poder explicar por qué hizo o por qué accionó de esa forma, ¿no? Esto es lo que se pretende. La cuota de reflexión no es algo nuevo. Siempre la práctica ha tenido que ir de la mano con procesos reflexivos. Acá hay una pregunta muy reiterativa, ¿no? Violeta Chávez, la colega, nos dice lo siguiente: los proyectos no partirían de los intereses de los alumnos. Como dice, que se debe plantear antes de hacer los sílabos y ello se elabora antes de que lleguen los alumnos. O sea, quiere decir que los proyectos no responden a los intereses de los alumnos. ¿Qué nos puede decirnos sobre esto? La determinación de los proyectos se plantean que se establezcan desde el PCI. El PCI, como instrumento de gestión, se elabora de forma participativa, no solamente docentes, administrativos y también estudiantes, representantes obviamente de estudiantes. Entonces, su cuota de participación está en la dinámica de elaboración del PCI. Por otro lado, los estudiantes participan del proyecto para definir las actividades que se van a realizar. Pueden ellos proponer diferentes actividades y se ajustan. En la determinación del proyecto, sí, la cual se va a realizar en el PCI, participan no todos los estudiantes, sino algunos representantes como parte de la comunidad educativa, la comunidad de la institución formadora. Pero es importante reconocer que estos proyectos tienen como prioridad desarrollar las competencias del perfil. No confundamos con proyectos que son propuestos por los estudiantes, pero que tienen más una tendencia a hacer un proyecto de aprendizaje, ¿no? Frente a la problemática ambiental, frente a la problemática, no sé, pues del bullying, de cualquier situación importante, interesante de abordar, pero que se distingue a un proyecto integrador anual curricular, porque estamos hablando de una estrategia no solamente pedagógica, sino una estrategia curricular, ¿sí? Que está determinada desde el PCI y es ahí, en la construcción colectiva del PCI entre los miembros de la comunidad educativa, tiene la representatividad de algunos estudiantes, ¿no? De repente del consejo, de algunos representantes de estudiantes que pueden participar en esta propuesta de los proyectos. En tanto, determinar situaciones profesionales, que es, digamos, determinar el asunto del proyecto. Pero cómo se va a desarrollar el proyecto, esto se puede hacer con participación de los estudiantes. Solamente que el trabajo colegiado entre formadores es para poder tener esta suerte de delimitación del proyecto, ¿no? Definir qué hará, pero el cómo específicamente la actividad
se puede realizar en la dinámica que siempre hacemos, ¿no? Nosotros presentamos el sílabo la primera semana, en el primer contacto de clases con los estudiantes, y con ellos negociamos algunas actividades, ellos proponen. Entonces, en ese proceso, ellos proponen actividades puntuales, que de repente hemos pensado de una forma y ellos pueden decir de otra forma, ¿no? Sin perder la naturaleza, sino más bien en situaciones más específicas de la implementación. Definitivamente sí están interviniendo. Al elaborar el PCI, cuando se determinan las situaciones profesionales y cuando se empieza el curso, cuando se presenta el sílabo, ellos intervienen para poder determinar algunas actividades puntuales, ¿no? La participación de los estudiantes está presente. Muy bien. Hay que señalar a los participantes de que tenemos algunas que no son formuladas como preguntas, sino como comentarios o como afirmaciones. Estamos tratando de seleccionar las preguntas que tienen relación con el tema y estas es necesario que la maestra Maritza nos los clarifique. Aquí tenemos, por ejemplo, el de Alfonso Mauro Guerra. Nos dice, ¿se puede elaborar el proyecto integrador partiendo de la realidad educativa regional? Claro, definitivamente el proyecto, al formar parte del PCI en la determinación de la situación profesional auténtica, tiene que estar contextualizado. Si yo planteo una situación profesional, ¿no? ¿Cómo se generan los aprendizajes? Puedo hablar en una zona rural, ¿no? ¿Cómo se generan aprendizajes en una institución educativa rural? O más contextualizado, no sé, pues a una situación particular de la región. Por supuesto, esto tiene que ver con la concreción de esa situación profesional. Esto es cierto, es muy válido lo que usted pregunta, porque finalmente tiene que ser contextualizado, partiendo de la realidad educativa regional, efectivamente. Aquí tenemos una pregunta del profesor Edwin Johnny Arellano Rivera. Nos indica del proyecto integrador. ¿Cómo se desarrollaría este proyecto en una zona donde existen colegios unitarios y multidocente? Puesto que el alumnado de estas instituciones es limitada y los estudiantes del ISP somos más, indica. Finalmente, esa situación, esa realidad es motivo de ser plasmada en una situación profesional auténtica. Esa es la realidad educativa, es motivo del proyecto. Podríamos determinar esa situación problemática, esa situación profesional auténtica subdividida en subtemas para poder organizarlo entre los diferentes grupos de estudiantes y recurrir a cualquier tipo de fuentes de información primaria para recabar información. O sea, tiene que ver básicamente con la organización interna del trabajo. Pero esa situación que usted plantea sobre colegios unitarios, bueno, se refiere a los unidocentes, ¿no? Es una situación de la realidad educativa, motivo de gestarse en un proyecto integrador anual. Sí, definitivamente se puede muy bien abordar, pero sí va a implicar un trabajo de organización al interior, cómo dividimos las actividades entre los estudiantes para que puedan realizar un trabajo efectivo ante esa realidad. Esta pregunta del profesor Amador Pablo podría de repente asociarse con lo que es el diseño curricular. Nos señala, los desempeños específicos pueden ser contextualizados y o creados según el contexto y necesidades de aprendizaje. ¿Y cómo se articula en el módulo la práctica con la investigación con la práctica? Perdón. Los desempeños específicos corresponden al nivel de concreción microcurricular que se traduce en el trabajo de los docentes formadores de cada institución formadora. Estos desempeños específicos para cada curso, al igual que los módulos, se formulan a partir de la identificación de las competencias mapeadas en el mapa curricular presente en el DCBN. En función a las características del contexto de donde se encuentra la institución formadora, es que se formulan estos desempeños aterrizados o concretizados a esa realidad, pero formulados desde lo que implica cada competencia mapeada. En el módulo de práctica e investigación, ¿no? El módulo que articula la práctica y la investigación,
Estos desempeños también tienen esa misma dinámica en su formulación. Tenemos como que respetar el mapa curricular, donde a nivel nacional se dicen que estos cursos tienen que desarrollar estas competencias, pero la formulación del desempeño específico tiene que ser contextualizado, tiene que ser en función no solamente de las características del contexto, sino también, como muy bien lo plantea el colega Amador, en función a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. La misma dinámica se aplica para los módulos, en esa misma secuencia. Muy bien. Algunos comentarios que nos hacían llegar no eran como preguntas, pero ya están precisándolos de mejor manera. Aquí tenemos algo de la maestra Yesenia Verónica Manrique, que nos indica lo siguiente: felicitar el espacio de aclaración sobre los proyectos integradores. Pero a la vez nos formula una pregunta: si el proyecto integrador no se ha podido iniciar por la emergencia sanitaria en el primer año, ¿qué sucede? El proyecto integrador responde a situaciones profesionales auténticas. Una situación profesional auténtica es la que estamos viviendo actualmente respecto a una educación no presencial. Entonces, también los proyectos tendrían que ajustarse a esta situación no presencial. Se tendría que ver la forma cómo se desarrolla en esta modalidad no presencial. Si es que fuera, digamos, no posible hacerlo, en el segundo semestre tendrá que ser ajustado, pero se puede asumir que aborde como situación profesional esta situación actual de la no presencialidad. Si estamos hablando, por ejemplo, del proyecto del primer año referido al conocimiento de la institución educativa, sus actores, podríamos apelar a no un recojo de información in situ en la institución educativa, pero sí en otras fuentes, videos, testimonios, de otras fuentes de investigación desde los recursos tecnológicos para poder finalmente desarrollar ese proyecto. Recordemos que el espíritu del proyecto no es que el estudiante vaya in situ al lugar de la escuela. El espíritu del proyecto es articular las competencias del perfil de egreso. Entonces podemos utilizar las herramientas de este contexto no presencial, ¿no? De los recursos digitales, la gestión de estos recursos virtuales para poder conseguir ese propósito, ¿no? Tenemos que ver cómo le sacamos la vuelta a esta situación, pero sin desconocer cuál es el propósito del proyecto, que es integrar las competencias del perfil de egreso, y se puede hacer en esta modalidad no presencial. Tenemos la pregunta de Edúcate Emprende, que nos indica: en este nuevo DCBN ya no se evidencia como área las TICs, entonces se puede tomar como proyecto integrador o curso electivo, considerando que es de suma importancia. Claro, el tema de las TICs está trabajado desde la competencia que es asumida como transversal de gestión de recursos digitales, que es la competencia 11 del perfil de egreso. Esta competencia, al ser competencia del perfil de egreso, puede ser trabajado por diversos cursos, pero también, como muy bien usted lo plantea, puede ser asumido como motivo de una situación profesional auténtica, ¿no? Bajo, por ejemplo, se me ocurre cómo utilizar los recursos, las TICs, para generar aprendizajes, ¿no? Esa podría ser una situación profesional auténtica, que va a implicar a cualquier nivel, a cualquier especialidad, ¿cierto? Cualquier docente de inicial, primaria, secundaria, cualquier especialidad. Esa situación profesional auténtica la puedo asumir como motivo de un proyecto integrador. O también, como usted también lo manifiesta, lo puedo plantear como un curso electivo, ¿no? Tenemos en la malla, en el caso de inicial y primaria, 6 cursos electivos en la formación que nos dan pues esa libertad de poder generar, ¿no?, estos cursos en función a los requerimientos o demandas formativas. Muy bien, puede entrar por los dos lugares, sí. Efectivamente. La maestra Amparito Aliaga nos señala lo siguiente: si es investigación formativa, quiere decir que busca problemas relacionados a su práctica para reflexionar y mejorarla. Entonces, en el módulo, la investigación es acción pedagógica. Lo que busca o pretende la investigación formativa es aprender investigando, ¿sí? Es vincular en los procesos de aprendizaje la investigación.
Por eso es que no es exclusivo de los módulos, sino debe estar presente en la metodología de todos los cursos del plan de estudio. La idea es que justamente la investigación insertada en los módulos de práctica e investigación puedan generar que la intervención del docente practicante en la práctica esté sustentada en procesos de investigación. La idea es formar a este docente que investigue sobre su quehacer desde la formación, ¿no? Y podríamos estar vinculándolo con la investigación-acción de repente, ¿no? Está muy vinculada a ello, pero no es exclusivamente investigación-acción. Jaido Collantes nos pregunta, para elaborar el proyecto integrador, ¿también se debe considerar a los estudiantes para saber sus necesidades? Para implementar el proyecto participan los estudiantes con la propuesta de algunas actividades específicas en el marco de las decisiones que ya en el trabajo colegiado se han realizado a nivel de docentes formadores. La idea de las necesidades de aprendizaje es para la planificación de estas actividades. Ahí podrían entrar a lucir. El formador puede plantear actividades formativas considerando las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. Pero la prioridad, el propósito del proyecto no es responder necesidades de aprendizaje, sino más bien integrar las competencias del perfil de egreso. La profesora Yesenia Verónica Manrique nos dice, ¿qué se busca en sí con los proyectos integradores? Lo que buscan los proyectos integradores es generar espacios donde el estudiante que se está formando evidencie en diferentes momentos de la carrera las competencias del perfil de egreso. La idea es que no solamente se piense si el estudiante cumple el perfil de egreso al final de la carrera, no. Los proyectos son una alternativa para ir recogiendo información y retroalimentando estas competencias profesionales docentes, porque justamente los proyectos van a hacer posible que el estudiante demuestre la competencia en su integralidad, mientras que los cursos con sus desempeños específicos es mucho más específico, es mucho más puntual las evidencias de aprendizaje de cada curso. Las evidencias de aprendizaje de los módulos comprometen la complejidad de las competencias y como lo tenemos año a año, es muy rico saber cómo están progresando esas competencias y qué tipo de retroalimentación le podemos brindar y no esperar hasta el final de año recién para saber cómo están en las competencias del perfil de egreso. Básicamente, los proyectos buscan que el estudiante demuestre en distintos momentos de la carrera cómo está desarrollando esas competencias del perfil de egreso en su integralidad. Esta es una de las penúltimas preguntas del profesor Vicente Vitelo Cáceres, pero que también lo complementa el profesor Segundo Ramos Díaz. Pero el profesor Vicente Vicelo dice, en el módulo de la práctica e investigación, teniendo en cuenta su articulación, ¿debe ser conducido por un solo docente o puede participar otro docente? También el profesor Segundo Ramos nos señala lo siguiente, ¿será posible que en el módulo lo trabajen dos docentes? Muy buena pregunta. Estaba extrañando esta pregunta en realidad. Es importante considerar, colegas, que lo ideal es que finalmente en algún momento en la institución estos módulos sean desarrollados por un solo formador. Esto va a garantizar cierta integralidad en la intervención en el proceso formativo. Sin embargo, también somos conscientes que al principio, en estos primeros años de implementación, podríamos asumir el que lo desarrollen dos docentes, ¿no? Uno que tenga, digamos, más experiencia en la práctica y otro en la investigación, ¿no? Muy pocos docentes formadores tenemos que tengan esta riqueza, ¿no? Estas fortalezas, tanto en práctica e investigación. Si lo tenemos, perfecto, podemos darle esta responsabilidad de asumir el módulo y de liderar estos trabajos colegiados. Pero como no es así, digamos, no es una situación muy recurrente, podemos apelar a tener a dos docentes, pero que va a exigir
el acompañamiento del coordinador académico o del jefe de unidad académica para garantizar que realmente el módulo no se desnaturalice. Tenemos que garantizar que finalmente el módulo no se divida, ¿no? Como somos los docentes, tú 3 horas de práctica, yo 3 horas de investigación. O bueno, considero que la investigación más importante, solo 2 horas de práctica y yo sí necesito 4 horas de investigación, ¿no? Pensando en los contenidos, qué sé yo. O sea, eso no podría pasar, no debería pasar. Si vamos a tener la experiencia y la implementación de estos primeros años, pensar en 2 docentes para desarrollar los módulos, tenemos que garantizar el acompañamiento a estos docentes para que puedan desarrollar el módulo desde esta perspectiva integradora, articuladora, que lo que va a marcar de alguna forma es las experiencias de práctica y que vinculado a lo que necesita el estudiante de investigación para mejorar la intervención es que van incluyéndose, van teniendo mayor presencia los aprendizajes de investigación. Entonces, obviamente va a ser todo un reto y que requiere este acompañamiento. Finalmente, como les vuelvo a repetir, lo ideal es que en algún momento lleguemos a tener docentes que asuman el módulo, ¿no? Que sea asumido por un solo docente, pero eso también va a depender de esta responsabilidad de la institución formadora de fortalecer las capacidades de todos sus docentes en investigación formativa, para poder tener un mayor grupo de docentes que puedan cada vez con mayor experticia poder asumir estos módulos. Esta última pregunta la vamos a plantearla, pero tiene que ver con 2 aspectos. Una primera, la que nos hace llegar el profesor César Wilfredo Soto Alvarado, dice, la propuesta es para la implementación de los nuevos currículos. ¿Se puede adaptar e ir trabajando con los estudiantes que están trabajando con el diseño curricular del 2010? Y también tenemos esta pregunta del profesor César Villalobos. ¿Cuál es la función del equipo de investigación del ISP en la formulación del proyecto integrador? Respecto a la primera pregunta, tenemos que considerar que sí, de manera oficial, este trabajo de los proyectos que ya se explicita en el PCI es para los currículos del 2019 y 2020. Sin embargo, la intención es asumir a la formación como un proceso integral, por lo cual es una invitación para los estudiantes de los planes de estudio del 2010, del currículo 2010, que los docentes podamos realizar un trabajo articulado a través de proyectos, sin que el currículo de 2010 lo exija, pero es una buena práctica formativa que encontremos esta articulación entre los diferentes cursos, semestre a semestre o año a año, ¿no? No hay ningún problema que se pueda realizar esta experiencia en otros currículos. Respecto a la segunda pregunta, la función del equipo de investigación. El equipo de investigación tiene que trabajar de tal suerte que fortalezca capacidades de los docentes, no solamente de su equipo, sino tendría, es decir, el pedagógico tiene en el equipo de formadores del equipo de investigación en una gran fortaleza para que pueda formar a los otros docentes en la investigación formativa. Entonces, por ahí, por un lado, desde la gestión podemos aprovechar esta gran fortaleza. Tenemos a un grupo de docentes que por mucho tiempo se ha especializado en la investigación, entonces ellos podrían ser herramientas muy útiles para poder irradiar, ¿no? Este enfoque de la investigación formativa en los demás docentes para fortalecerlos y poder tener, ¿no? En algún momento docentes que puedan asumir los módulos. Por otro lado, este equipo de investigación vinculado no tanto a la formulación del proyecto, porque para formular el proyecto está toda la comunidad educativa en el trabajo del PCI, pero no solamente para la formulación, sino más bien el apoyo o el trabajo o la función de este equipo de investigación sería para poder alimentar la ruta del trabajo del proyecto, de repente a nivel de estructuras de algún informe. Si queremos que se sistematice el proyecto,
a través de un informe determinado, de repente la estructura o en los protocolos de algunos instrumentos, ¿no? Podemos establecer este tipo de trabajo articulado con el equipo de investigación, pero yo me iría más por la idea de que desde la gestión se aproveche a estos especialistas de investigación para fortalecer en aprendizajes de investigación a nivel de todo el cuerpo docente formador. Muchas gracias, Magíster Marisa, por todas sus respuestas para poder satisfacer. Sabemos que hay algunas preguntas que no se ha podido contestar, pero no se preocupen, estas están registradas, en algún momento les haremos llegar también a sus respectivos correos. Agradecemos la participación de los profesores en este diálogo reflexivo. Vamos ahora a dar paso a la tercera parte de lo que comprende el trabajo del día de hoy. Vamos a dar lectura a las conclusiones. Y es importante tener en cuenta estas conclusiones porque si nosotros los ponemos en práctica, lo que nos está señalándonos, creo que nos va a ayudar a entender mucho más lo que es la articulación de la práctica y la investigación, como también nos va a posibilitar de que nosotros tengamos que implementar adecuadamente los módulos. Nos dice, para la implementación de los módulos es fundamental la comprensión profunda de las competencias del perfil de egreso y los estándares de la formación inicial docente. ¿Estos dónde se encuentran? En los nuevos diseños curriculares. Segunda conclusión. Es necesario garantizar espacios de trabajo colegiado entre los formadores. Y este trabajo lo tienen que desarrollar cada institución. Tercero, se requiere el fortalecimiento de capacidades de los formadores en investigación formativa. También este trabajo lo deben hacer las instituciones de formación docente. Cuarto, los módulos deben desarrollar aprendizajes de práctica e investigación en forma articulada. 5. Se debe asumir a la investigación desde una perspectiva formativa. Y sexto, los proyectos integradores anuales son oportunidades para que los estudiantes de formación inicial docente evidencien en forma articulada competencias del perfil de egreso en su nivel de progresión correspondiente. Finalmente, apreciados colegas, reiteramos el agradecimiento a cada uno de ustedes. Nos queda seguir reflexionando a nivel de nuestras instituciones de formación inicial docente para poder implementar estos nuevos diseños curriculares. Un abrazo, un saludo cordial para todos y cada uno de ustedes a la distancia. No se preocupen, la información les vamos a hacer llegar mediante un link, ahí están los links, como también está el link para que puedan ustedes llenar ahora la encuesta de satisfacción del trabajo del día. Reiterado agradecimiento a cada uno de ustedes de parte de la Dirección de Formación Inicial Docente, quien ha venido el día de hoy a poder implementar fundamentalmente un proceso reflexivo que titula esta implementación curricular de la reflexión a la acción. Buenas noches con todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias, buenas noches con todos.